Sobre la vida en el universo, ¿puede dar un comentario sobre la paradoja de Fermi? Es que no, es que la paradoja de Fermi es solamente un ejercicio filosófico, como el que hice yo. Si no hemos encontrado vida inteligente, pues porque no es muy difícil encontrarla porque es muy grande el universo. Y además dura mucho tiempo. Fíjate, la vida puede haberse desarrollado, sí, llegado a la inteligencia, logrado expandirse por su sistema solar y desaparecido antes que se formara nuestro sistema solar. Hubo 5,000 millones de años antes que se formara nuestro sistema solar. Pero es que yo creo que ni siquiera Fermi, que era químico, yo creo que Fermi era químico, ¿no? Yo creo que ni Fermi entendía las dimensiones que tiene el espacio. No era físico, pero no era astrofísica. No era astrofísico. Él desarrolló el reactor nuclear, es cierto. O era físico-químico en todo caso. Pero dimensionar 13.800 millones de años de existencia del universo y un universo de 13.000 millones de años para donde quiera que lo veas, porque donde quiera que te pongas estás en el centro del universo, es difícil de entender, pero es fácil de explicar. No hay ninguna razón para que pudieras encontrar a otro ser inteligente, otra especie inteligente, otro planeta con seres inteligentes según tu definición de la inteligencia, porque también allí puede variar. ¿Qué es esto de que donde quiera que estés estás en el centro del universo? Como el universo es como es. Imagínate que tú te pones de pie en un balón de baloncesto. ¿Estás en el centro del balón, sí o no? Sí, ¿no? Y si te mueves para acá, ¿estás en el centro del balón? Sí. Y estás a la misma distancia de todos los demás puntos del balón. Que si estuvieras aquí, si estuvieras aquí, si estuvieras aquí, en todos vas a estar en el centro del balón. En nuestro universo pasa lo mismo, pero con una dimensión adicional. En vez de trabajar en las dos dimensiones de la superficie del balón, trabajas en las dimensiones del hiperespacio. Y entonces, donde quiera que vayas, estás en el centro del universo y el borde del universo está igual de lejos que cuando saliste. Y eso yo creo que Enrico Fermi no lo entendía, entonces hizo una observación que es bastante simplona y bastante fácil de hacer a un lado. No le den tanta importancia.